Estaba allí, de pie en aquella sala de juicios del Palacio de Justicia de Madrid, observando cómo todo se desmoronaba. Carlos, mi ex marido, chillaba, las venas de su cuello hinchadas, mientras los agentes del FBI, sí vi, el FBI, irrumpían en la sala como una tormenta. Recuerdo perfectamente el sonido seco de sus botas sobre el parqué. Parecía un trueno. Y yo solo pensaba, esto es real, por fin es real. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Uf, ni te lo imaginas. Volvamos atrás a cuando todo esto era solo una farsa muy bien orquestada. No recuerdo exactamente cuándo conocí a Carlos, ni cómo fue nuestro primer encuentro, la verdad. Supongo que fue normal. De eso ya te contaré otro día, si tengo ganas. La boda en sí fue solo una boda. Lo verdaderamente jugoso, lo que importa, es lo que vino mucho después. Al principio, yo qué sé, la verdad es que parecía atento, ambicioso. Decía que le encantaba mi sencillez. ¡Ja, ja! Sencillez, dice. Con un par. Él me prometió que íbamos a construir un imperio juntos, que nos complementaríamos. Tonterías. La verdad es que él quería una pieza más en su colección, alguien a quien poder salvar para que se sintiera más grande. Y yo, ingenuamente, le seguía el juego. Es que, ¿qué más iba a hacer? Quería una vida normal, ¿sabes? Lejos del apellido, de la presión. Quería que alguien me quisiera por ser María, no por la cuenta corriente de mi padre. Quería que encajáramos de verdad. ¿Fui estúpida? Probablemente. Aquí tengo que hacer una pausa. ¿Sabéis? Pensándolo ahora, toda esta situación, desde el principio, fue absurda hasta el delirio. Un magnate tecnológico de pega creyéndose el rey del mambo, mientras yo, la pobre camarera de Gijón, era su ticket para sentirse superior. Y mi padre José, el verdadero tiburón de las finanzas, observándolo todo desde la barrera, con esa paciencia de acero que le caracteriza. En mi casa siempre decíamos que el silencio no es debilidad, es estrategia. Y yo lo llevaba al extremo, hasta que Carlos me empujó tan lejos que tuve que recordar quién soy. A veces me pregunto si no lo estaba buscando, inconscientemente, si necesitaba este choque para despertar. Quizás, pero que te humillen públicamente, eso te cambia la perspectiva. En fin, volvamos al espectáculo. Así que ahí estaba yo, sentada en esa silla enorme de madera en el Palacio de Justicia de Madrid, sintiéndome pequeña, aunque sabía que no lo era. Llevaba el mismo vestido gris descolorido que me puse para la cena de ensayo de nuestra boda hace 3 años o 4. El tiempo con Carlos es un borrón. Él, en cambio, se pavoneaba con su traje italiano, soltando perlas de condescendencia al micrófono. Un error llamado María, dijo. ¿Podéis creerlo? Se reía la sala. Mi abogada, Ana Morales, una mujer con pinta de bibliotecaria, pero más afilada que una navaja de Albacete, se levantó. Ella era lo único que, supuestamente, podía permitirme pagar. Me acuerdo que cuando me dijo que llevaría el caso me preguntó por mis finanzas, y yo solo pude responder con evasivas. Ella simplemente asintió, con esa mirada que decía, tranquila, ya entiendo. Ella entendía más de lo que yo creía que entendía. Carlos seguía con su discurso diciendo que yo no había aportado nada, que él había pagado todo, el ático en el Paseo de la Castellana, los coches, incluso la comida que comía, y que encima yo le había robado 5.000 euros. 5.000 euros. Para él eso era calderilla, para mí era lo que tenía ahorrado para un billete de tren. Quiero que se aplique el acuerdo prematrimonial a rajatabla, dijo él.
mirándome con esa frialdad que me congelaba la sangre. Que se vaya con lo que vino, con nada. Pensaba que me había roto, que le iba a suplicar, pero yo no temblaba. Yo estaba esperando. Tocaba un círculo en la mesa de madera, mi pequeña manía nerviosa, como una cazadora paciente. Cuando Ana se levantó para el contrainterrogatorio, su voz era suave, casi un susurro. Señor Garrido, habla mucho de su riqueza. Se enorgullece de su perspicacia financiera. No. Él, claro, bufó. Sé cómo hacer dinero, a diferencia de otros. Lo que no sabía es que esa frase iba a ser su sentencia de muerte. Ana desgranó el acuerdo prematrimonial, esa joya legal que él había insistido en firmar. La cláusula 4, sección B. En caso de disolución del matrimonio, cada parte conservará la propiedad exclusiva de todos los bienes, deudas y pasivos adquiridos antes de la unión, y cualquier activo adquirido durante la unión se dividirá en función del porcentaje de contribución financiera a dicho activo. Él sonreía creyendo que había ganado. Yo pagué por todo, así que me quedo con todo, dijo, con esa suficiencia suya. Es inquebrantable. Pero entonces Ana me miró, y yo por primera vez en todo el juicio sonreí. No fue una sonrisa feliz, ¿sabes? Fue la sonrisa de quien acaba de oír un clic, el sonido de una trampa que se cierra. Muy bien, dijo Ana, y Carlos bajó de la tarima, chocando la mano de su abogado, como si el asunto estuviera zanjado. Pobre iluso. El juez, don Enrique Pérez, parecía impaciente, quería acabar ya. ¿La defensa tiene testigos?, preguntó. Fue entonces cuando Ana se puso firme. Toda la apariencia de bibliotecaria se esfumó, revelando un acero que no le había visto antes. Sí, señoría. La defensa llama a su primer y único testigo, el señor José Alcántara. El nombre se quedó flotando en el aire. Carlos frunció el ceño. ¿Quién?, murmuró. Y en ese instante, las pesadas puertas dobles del fondo se abrieron de par en par. Entraron dos hombres de seguridad, de esos que te hacen sentir incómodo con solo mirarte. Luego apareció él, mi padre, José Alcántara, un hombre de unos 60 y tantos, con el pelo plateado y una cara tallada en granito. Llevaba un traje hecho a medida que valía más que todos los coches de Carlos juntos. Se apoyaba en un bastón, no por debilidad, sino como un accesorio de poder. La sala enmudeció. El abogado de Carlos, Ricardo, se puso blanco como la cera. Vi cómo se inclinaba para susurrarle a Carlos. «Carlos, ¿sabes quién es ese?». Carlos, con su arrogancia habitual, respondió. «No, ¿qué va? Algún pariente suyo. Su padre es mecánico en un pueblo de Castilla y León, ¿no?». Ricardo le siseó, con la frente perlada de sudor. «Idiota. Es José Alcántara, el CEO de Industrias Alcántara Global. Es el dueño de la mitad de las rutas marítimas que usa tu software de logística. Es un multimillonario de verdad». Sentí un nudo frío en el estómago de Carlos. Lo sabía. Mi padre caminó directamente hacia mí, sin mirar a nadie más. Se paró frente a la mujer a la que Carlos había llamado basura, la que tenía agujeros en los zapatos. «Hola, papá», dije, apenas un susurro. Él me apartó un mechón de pelo de la cara y la frialdad en sus ojos se derritió en ternura solo para mí. «Te dije que no valía la pena», dijo, su voz profunda y rasposa. «Pero siempre tienes que aprender por las malas». «Ya lo sé», susurré. «¿Estás lista para terminar con esto?», preguntó. «Sí». Mi padre se giró hacia Carlos. La mirada que le lanzó era aterradora. No era ira, era una indiferencia total, el desprecio con el que una bota mira a una hormiga.
Se sentó en el estrado de los testigos. El juez, que obviamente le conocía de alguna élite de Madrid, se aclaró la garganta, un poco nervioso. Ana se acercó a mi padre. Señor Alcántara, por favor, diga su relación con la acusada. María Alcántara es mi hija, dijo, mi única hija. La sala estalló. Los periodistas tecleaban como locos. El chat de la transmisión en vivo, que hacía un momento se burlaba de mí, ahora se llenaba de emojis de asombro. El juez tuvo que golpear el mazo varias veces para restablecer el orden. Ana continuó. Señor Alcántara, ¿podría explicar por qué su hija ha estado viviendo bajo el nombre de María García, trabajando de camarera y casada con el señor Garrido sin que él conociera sus antecedentes? Mi padre entrelazó sus manos. Mi hija siempre ha detestado el peso de su herencia. Quería que la amaran por quien era, no por lo que podía comprar. Hace 5 años me pidió un año sabático de su vida. Quería vivir normalmente. Consiguió un trabajo con el salario mínimo. Vivía en un estudio. Quería encontrar una pareja que la amara. Los ojos de mi padre se dirigieron a Carlos. Ella pensó que lo había encontrado en el señor Garrido. Me dijo que había conocido a un hombre ambicioso, encantador y amable. Me rogó que no interfiriera, que no investigara su pasado, que no me revelara. Quería contarle la verdad a su debido tiempo. Carlos gritó, «¡Esto es irrelevante! ¿A quién le importa quién sea su padre? Ella me mintió. ¡Eso es fraude!». El juez le mandó callar de un grito. Mi padre soltó una risa seca y oscura cuando Ana le preguntó si Carlos había aportado todos los bienes al matrimonio. El señor Garrido invocó el acuerdo prematrimonial que establece que los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen por contribución y los bienes aportados al matrimonio permanecen separados. ¿Está familiarizado con los bienes que María aportó al matrimonio? Lo estoy, dijo mi padre. Sacó unas gafas de lectura de su bolsillo interior. No necesitaba papeles, se sabía los números de memoria. Cuando María cumplió 21 años, dijo con calma, el fideicomiso familiar Alcántara maduró. Ella es propietaria total de la cartera inmobiliaria Alcántara, que incluye 4 rascacielos comerciales en el centro de Madrid. Posee una participación mayoritaria del 15% en Industrias Alcántara Global. También tiene una cartera diversificada de acciones y bonos, gestionada por JP Morgan Private Client Services. ¿Y el valor?, preguntó Ana. La valoración total de los activos legalmente a su nombre antes de la fecha de su matrimonio con el señor Garrido es de aproximadamente 4.200 millones de euros. La sala quedó en silencio absoluto. Se oía el zumbido del aire acondicionado. La boca de Carlos Garrido se abrió. Me miró. Yo solo estaba sentada allí, alisando mi vestido. 4.200 millones. Carlos valía, con suerte, unos 15 millones. Era un pececillo nadando junto a un leviatán. Ana se giró hacia un Carlos que ya sudaba a mares. Así que, cuando el señor Garrido insistió en un acuerdo prematrimonial para proteger sus bienes, renunció efectivamente a cualquier derecho sobre sus miles de millones. ¿Correcto? Correcto, dijo mi padre. Fue muy insistente en mantener las finanzas separadas. No quería sus deudas, así que no obtiene nada de su patrimonio. Gracias, señor Alcántara, dijo Ana. Pero hay algo más. El señor Garrido afirma que pagó por todo durante el matrimonio. La casa, los coches, el estilo de vida. El señor Garrido vive en un ático en el Paseo de la Castellana, ¿no? Sí, vive allí. ¿Y quién es el dueño del edificio?, preguntó mi padre. Ana sonrió. Alcántara Bienes Raíces. ¿Y pagaba alquiler el señor Garrido? Pagaba una cuota de mantenimiento, dijo mi padre,
Pero la escritura, la hipoteca, no hay ninguna. María es la dueña del apartamento. Ella le dejó vivir allí. Dirigió a la empresa gestora para que lo incluyera como inquilino, para que su ego no se viera afectado. Pero técnicamente ha estado viviendo en su casa, sin pagar alquiler, durante 3 años. Carlos saltó. Eso es mentira. Mi nombre está en el contrato. Un contrato de €1 al año, replicó mi padre, tajante. Un contrato que puede rescindirse con un aviso de 30 días, el cual, según tengo entendido, fue emitido esta misma mañana. El juez miró al abogado de Carlos. Señor Ricardo, quizás quiera controlar a su cliente. Está gritando a un hombre que podría comprar este Palacio de Justicia y convertirlo en un aparcamiento. Pero Ana no había terminado. Señoría, apenas estamos empezando, porque mientras el señor Garrido estaba ocupado protegiendo sus millones de su esposa, olvidó protegerse a sí mismo de la ley. Recogió una pila de documentos gruesos. Contrademandamos al señor Garrido, no por pensión compensatoria, sino por malversación corporativa, fraude y quebrantamiento del deber fiduciario. Y tenemos los recibos. Carlos miró la puerta buscando escapar, pero los hombres de seguridad de mi padre la bloqueaban. La trampa no solo se había cerrado, estaba empezando a aplastarle. El ambiente se transformó. De un proceso legal pasó a ser una arena gladiatoria. Carlos, que antes se sentaba con arrogante facilidad, ahora estaba rígido, la cara una máscara de brillo y sudor. Ana colocó la pila de archivos bajo su nariz. El golpe seco resonó como el cierre de una tapa de ataúd. Señor Garrido, comenzó Ana, con una voz engañosamente agradable. Usted construyó Garrido Logística sobre una serie de contratos de alto valor, ¿correcto? Específicamente, el contrato Estrella del Norte y el acuerdo de transporte Océano Azul. Carlos se aclaró la garganta, intentando recuperar la compostura. Sí, obtuve esos acuerdos mediante una negociación agresiva. Mi algoritmo era superior, por eso me contrataron. ¿Su algoritmo?, repitió Ana, una sonrisa seca en sus labios. Se giró hacia el jurado. Señoras y señores, el algoritmo revolucionario del señor Garrido era funcional, sí, pero no fue la razón por la que obtuvo los contratos. Volvió a mirar a mi padre, que seguía en el estrado, observando a Carlos con una calma aterradora. Señor Alcántara, preguntó Ana, ¿quién posee Naviera Estrella del Norte? Una sociedad holding con sede en Delaware, llamada Alcántara Marítima, respondió mi padre. ¿Y quién es dueño de Logística Océano Azul? Una subsidiaria de Industrias Alcántara Global. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ana se dirigió lentamente hacia Carlos. Señor Garrido, los grandes contratos que hicieron su carrera, los acuerdos que lo hicieron millonario, le fueron entregados discretamente por su suegro. «¡Eso es mentira!», gritó Carlos poniéndose de pie. «Yo presenté esas ofertas, me reuní con los CEOs. Les encantó mi producto». Mi padre se inclinó hacia el micrófono, su voz bajando una octava. «Usted se reunió con actores, Carlos, consultores pagados que yo contraté para sentarse en las salas de juntas y asentir a sus presentaciones. Yo aprobé los contratos, yo dirigí los fondos. Quería que el marido de mi hija se sintiera exitoso. Quería que fuera el hombre que ella pensaba que era. Subvencioné todo su ego». Carlos se quedó paralizado. El color se le escurrió de la cara. Estaba gris. Toda su identidad, el genio tecnológico hecho a sí mismo, el tiburón, era una farsa. Era un caso de beneficencia. «Pero aquí está el problema, señor Garrido», interrumpió Ana, su tono afilándose como una cuchilla. «Cuando el señor Alcántara auditó las cuentas de Estrella del Norte y Océano Azul la semana pasada,
encontró discrepancias, y muy significativas. Ana proyectó un documento en las pantallas. Era un registro de transferencia bancaria. Esta es una transferencia de 250,000 euros de la cuenta corporativa a una empresa fantasma llamada Consultoría Lux. Señor Garrido, ¿reconoce esta empresa? Es, es un proveedor, balbuceó Carlos. Consultoría de marketing. Extraño, dijo Ana, porque hemos rastreado el registro de Consultoría Lux. Está registrada en una dirección residencial en Malasaña, un apartamento alquilado a una señorita Isabela Durán. El nombre flotó en el aire. Carlos cerró los ojos. ¿Quién es Isabela Durán, señor Garrido? Ana insistió. Carlos permaneció en silencio. Permítame ayudarlo, dijo Ana. Es su asistente personal y, según los registros de hoteles, vuelos a las Islas Canarias y extractos de tarjetas de crédito, también es su amante. La sala estalló. El juez golpeó el mazo furiosamente, pero nadie escuchaba. Las cámaras se acercaron a mí. Yo me quedé perfectamente inmóvil, mi expresión ilegible, como una reina viendo a un bufón prenderse fuego. «Usted malversó dinero», tronó Ana, su voz elevándose por encima del ruido. «Robó dinero de contratos que le dio el padre de su esposa para financiar un estilo de vida lujoso para su amante, todo mientras alegaba pobreza en este tribunal para negarle a su esposa un acuerdo justo». «No fue un robo», gritó Carlos desesperado. «Era dinero de mi empresa. Puedo gastarlo como quiera». «No cuando los contratos prohíben explícitamente la mezcla de fondos para uso personal», interrumpió mi padre. «Cláusula 12, incumplimiento de contrato. Y dado que movió el dinero a través de las fronteras estatales, eso es fraude electrónico. Eso es federal, Carlos». «¿Federal?». La palabra rebotó en el cráneo de Carlos. «Hemos alertado al Distrito Sur de Madrid», dijo Ana con calma. «Pero antes de que lleguen los alguaciles, tenemos un testigo más, porque parece que la señorita Durán se ha dado cuenta de que sus tarjetas de crédito han sido rechazadas. La defensa llama a Isabela Durán». Las puertas se abrieron y entró una mujer. Era impresionante, alta, con el pelo negro azabache y un vestido rojo quizás un poco demasiado atrevido para un tribunal. Pero su rostro no era atrevido. Estaba furiosa. Pasó junto a Carlos sin mirarlo. El aire a su alrededor olía a perfume caro y puentes quemados. Carlos extendió una mano. «Bella, no». «No me toques», siseó ella, lo suficientemente fuerte como para que el micrófono lo captara. Subió al estrado. No parecía asustada. Parecía una mujer a la que le habían prometido un yate y acabó en una balsa hundiéndose. Fue en este punto que Isabela me contó después cómo lo vivió ella. Para ella ese día era su día de gloria. Se iba a llevar a Carlos, el multimillonario que le había prometido una vida de ensueño en una villa de Como. Me dijo que esperaba entrar con la cabeza alta, ignorarme, la loca, que Carlos le había descrito. Pero cuando vio a mi padre allí, cuando oyó los números, todo se derrumbó. Me aseguró que su furia no era por la farsa conmigo, sino por la farsa que él le había montado a ella. Se había creído su historia de éxito, de dominio, y ahora se daba cuenta de que todo era mentira. La humillación para ella fue brutal, y su ira, pura gasolina. No la había visto nunca tan despechada, me dijo después. Yo solo recuerdo que me pareció una víctima más de Carlos. ¿Vosotros qué habríais hecho en su lugar? ¿Seguir defendiendo al hombre o salvarse? Ana continuó. Señorita Durán, gracias por venir con tan poca antelación. ¿Cuál era la naturaleza de su relación con el señor Garrido? Él me dijo que estaba soltero, dijo Isabela con voz clara.
Me dijo que tenía una compañera de piso a la que intentaba desalojar, que era una acosadora loca. Levanté una ceja, pero permanecí en silencio. Me dijo que era multimillonario, continuó Isabela mirándose las uñas. Dijo que era dueño de las rutas marítimas. Me prometió una villa en Como. Me prometió. Dudó, luego metió la mano en su bolso. Sacó una caja de terciopelo. Me dio esto. Me propuso matrimonio hace 3 semanas. Dijo que tan pronto como la sanguijuela se fuera, nos casaríamos. Ana tomó la caja y la abrió. Dentro había un enorme anillo de diamantes de color amarillo canario. Atrajo las luces de la sala, deslumbrando a los espectadores. Un anillo precioso, observó Ana. Le dijo dónde lo consiguió. Dijo que lo compró en una subasta. Dijo que costó $500,000. Ana se giró hacia mi padre. Señor Alcántara, ¿reconoce este anillo? Mi padre asintió. Sí, es el hijo de Andalucía. Perteneció a mi bisabuela. Formaba parte de las joyas de la familia Alcántara. Se lo di a María en su 18º cumpleaños. Ha estado desaparecido de su caja fuerte durante 6 meses. La sala contuvo el aliento audiblemente. Carlos no solo había sido infiel, había robado una joya familiar de mi mujer para proponer matrimonio a su amante. Era un nivel de falta de respeto que resultaba casi impresionante por su depravación. Señorita Durán, preguntó Ana, ¿sabía que este anillo era robado? No, chilló Isabela, horrorizada. Pensé que lo había comprado. No quiero propiedades robadas. No voy a ir a la cárcel por este perdedor. ¿Perdedor?, preguntó Ana. Está arruinado, gritó Isabela, señalando a Carlos con un dedo. Intenté usar la tarjeta que me dio esta mañana para comprar un vuelo a París. Rechazada. Llamé al banco. Dijeron que las cuentas están congeladas. Es un fraude. No tiene nada. Me dijo que su esposa era la pobre, pero él es el que está ahogado en deudas. Isabela me miró por un segundo. Las dos mujeres conectamos miradas, la amante y la esposa. Puedes quedártelo, escupió Isabela, y lanzó la caja sobre el escritorio del secretario. De hecho, observó mi padre con sequedad, ese anillo está asegurado por 1,2 millones de euros. Ciertamente no es barato, pero el hombre que se lo dio, sí es muy barato. Carlos se levantó, temblándole las manos. Bella, cariño, escucha, es un malentendido. Una vez que llegue el acuerdo. No hay acuerdo, Carlos, gritó Ana, golpeando la mano sobre la mesa. Solo hay restitución. Isabela salió furiosa del estrado. Al pasar junto a Carlos, se detuvo y en un movimiento que sería reproducido 1,000,000,000 de veces en TikTok durante las siguientes 24 horas, tomó su tacón rojo y pisoteó con fuerza el pie de Carlos. Él gimió de dolor, cojeando sobre una pierna, luciendo ridículo. El amo del universo saltaba como un flamenco herido. El juez ni siquiera golpeó el mazo. Se escondía una sonrisa detrás de la mano. El ambiente en la sala se había agriado. Ya no era un lugar de arbitraje civil. Era una escena del crimen donde el alma de un hombre había sido despojada, examinada y hallada deficiente. El eco de los tacones de Isabela pisoteando el pie de Carlos pareció persistir en el aire. Un sonido fantasma de falta de respeto que señalaba el fin del reinado de Carlos Garrido. El juez, don Enrique, miró a la mesa de la defensa. Carlos estaba solo. Técnicamente, su abogado, Ricardo, seguía de pie junto a él. Pero espiritualmente, Ricardo ya estaba a 3 códigos postales de distancia, tecleando furiosamente en su móvil, la cara pálida, calculando cuánto iba a costar este desastre a la reputación de su bufete. Señor Ricardo, dijo el juez,
su voz cortando el murmullo de la sala como un viento frío. Estamos en una encrucijada. Su cliente acaba de ser acusado bajo juramento, con pruebas corroborantes, de malversación, fraude y gran hurto con respecto a una joya familiar. ¿Tiene una reinterrogación? ¿Tiene alguna defensa que ofrecer antes de que yo dicte una resolución sobre los bienes? La sala contuvo la respiración. Ricardo miró a Carlos. Miró al hombre sudoroso y con la cara roja que le había mentido durante meses, que había presentado documentos financieros falsificados como hechos y que acababa de ser humillado por su propia amante. Ricardo no buscó un archivo, no buscó un micrófono, buscó el cierre de su maletín. Clic, clic. El sonido fue ensordecedor en el silencio. Señoría, comenzó Ricardo, su voz desprovista de su habitual suavidad depredadora. Era cortante, concisa y profesional. De conformidad con las normas de conducta profesional de Madrid, específicamente la norma 1.16 relativa a la denegación o terminación de representación, solicito formalmente retirarme como abogado del señor Garrido, con efecto inmediato. La cabeza de Carlos se giró, sus ojos muy abiertos por el pánico. Ricardo, ¿qué haces? Ricardo lo ignoró, dirigiéndose solo al estrado. Mi cliente ha utilizado mis servicios para perpetrar un crimen y ha insistido en tomar medidas que considero repugnantes y con las que tengo un desacuerdo fundamental. Además, se perjura en su sala, implicándome en la presentación de estados financieros falsificados. No puedo, en conciencia, continuar. Concedido, dijo el juez al instante, golpeando el mazo. Señor Ricardo, está disculpado. No puedes dejarme. Carlos se abalanzó, agarrando la manga del traje de Ricardo. Yo te pago. Tú trabajas para mí. Ricardo apartó el brazo con una mirada de pura repulsión. Tú me debes, Carlos. Hay una diferencia. Y después de lo que acabo de escuchar, no tienes dinero suficiente para pagarme para que me quede. Ricardo salió sin mirar atrás. Carlos miró la silla vacía a su lado. Luego miró a la sala. La gente que él había invitado, los influencers, los bloggers, sus fans, todos lo estaban filmando. Pero ya no lo miraban con admiración. Lo miraban como se mira un accidente de coche. Señor Garrido, dijo el juez, su tono pasando de judicial a compasivo, ahora se representa a sí mismo. ¿Tiene algo que decir con respecto a la distribución de los bienes conyugales? Carlos agarró la mesa, sus nudillos blancos. Hiperventilaba. Esto es un montaje, balbuceó, el sudor goteándole por la nariz. Es un multimillonario, señaló con un dedo tembloroso a mi padre. Compró a los testigos, compró al abogado. Esto es una conspiración. Mi padre ni siquiera parpadeó. Solo se ajustó los gemelos, observando a Carlos desmoronarse. De repente, las pesadas puertas dobles del fondo no solo se abrieron de golpe con fuerza autoritaria. El sonido de botas pesadas en el suelo de parqué resonó como un trueno. Todas las cabezas de la sala se giraron. Entraron 6 personas. No parecían abogados, no parecían personal judicial. Llevaban cortavientos azul marino con letras amarillas audaces grabadas en la espalda y el pecho. FBI. Al frente, una mujer que parecía desayunar cristal. Era alta, llevaba un chaleco táctico sobre una camisa blanca impecable. Su placa colgaba de una cadena alrededor de su cuello. Sus ojos escanearon la sala, fijándose en Carlos como un sistema de puntería. Era la agente especial Miller. En el mundo del crimen de guante blanco, la conocían como la Parca. Un jadeo colectivo aspiró el oxígeno de la sala.
El chat de la transmisión en vivo se disparó. FBI, ¿esto es real? ¿Es una película? La agente Miller pasó la barra, ignorando al alguacil, que se apartó instintivamente. Marchó directamente hacia el estrado. Señoría, dijo, su voz con el peso de la autoridad federal. Agente especial Miller, División de Crímenes Financieros del FBI. Me disculpo por la interrupción de este proceso civil, pero tenemos una orden. El juez tomó la orden que ella le ofreció. La leyó por encima de sus gafas, sus cejas subiendo más y más con cada línea. Esto es extenso, murmuró el juez. Estábamos preparados para esperar hasta la conclusión del juicio. La agente Miller dijo, su voz lo suficientemente fuerte como para que el micrófono la captara. Sin embargo, basándonos en el testimonio de la señorita Durán con respecto al intento del acusado de comprar un billete de ida a París esta mañana, Carlos Garrido ha sido designado como un riesgo de fuga inmediato. Estamos ejecutando la orden ahora. Carlos retrocedió de la mesa, tirando su jarra de agua. El cristal se hizo añicos, esparciéndose por el suelo como diamantes, el agua empapando sus zapatos de cuero italianos. ¿Riesgo de fuga?, chilló Carlos. Vivo aquí. Soy un CEO. La agente Miller se giró para mirarle. No gritó. No lo necesitaba. Carlos Garrido está bajo arresto. ¿Por qué?, gritó Carlos, su voz quebrándose en histeria. No he hecho nada. La agente Miller comenzó a recitar la lista y golpeó la sala como una serie de golpes físicos. Se le acusa de 3 cargos de fraude electrónico. Se le acusa de fraude de valores por la falsificación de los flujos de ingresos de Garrido Logística. Se le acusa de transporte interestatal de propiedad robada con respecto al diamante Hijo de Andalucía. Y gracias a la auditoría forense proporcionada por Alcántara Global esta mañana, se le acusa de robo de identidad agravado por abrir líneas de crédito a nombre de su esposa sin su consentimiento. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos miró la salida. 2 agentes la bloqueaban. Miró al juez. Don Enrique estaba mirando deliberadamente hacia otro lado. Miró a la única persona que quedaba. Yo. Carlos tropezó hacia la mesa del demandante con las manos extendidas, suplicando. Los agentes se movieron para interceptarlo, pero yo levanté una mano. Esperen, dije suavemente. Los agentes se detuvieron. La sala observaba. Me levanté. Me alicé el frente de mi sencillo vestido gris. Caminé alrededor de la mesa, moviéndome hacia el espacio abierto entre los bancos de los abogados. Me detuve a 1 metro de Carlos. Parecía patético. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por la aterradora realización de un animal enjaulado. María, cariño, por favor, sollozó Carlos. Las lágrimas le corrían libremente ahora, mezclándose con los mocos que le salían de la nariz. No puedes dejar que me lleven. Prisión federal. No sobreviviré allí. Soy tu marido. Hicimos votos. Para bien o para mal, ¿verdad? Esto es solo la peor parte. Podemos arreglar esto. Estiró la mano para tocarme, pero se detuvo, sintiendo el muro invisible de hielo que me rodeaba. Dile a tu padre que lo cancele, susurró Carlos frenéticamente. Puede hacer una llamada. Sé que puede. Firmaré cualquier cosa. Firmaré los papeles del divorcio. Te daré la empresa. Solo no dejes que me pongan las esposas. Lo miré. De verdad, lo miré. Durante 3 años lo había mirado con amor, luego con confusión, luego con miedo. Ahora lo miraba con la claridad de un microscopio. No puedes darme la empresa, Carlos, dije, mi voz baja pero firme, captada perfectamente por los micrófonos de la corte. No es tuya. Nunca lo fue. Fue construida con los contratos de mi padre, financiada con el dinero de mi padre
y funcionaba con un algoritmo que robaste a un desarrollador de Bilbao. Carlos se encogió como si le hubiera abofeteado. Yo, yo te quería, María, al principio, de verdad. No, negué con la cabeza lentamente. Tú amabas que fuera pequeña, amabas que fuera pobre, amabas tener a alguien a quien despreciar porque era la única forma en que podías sentirte grande. No te casaste con una compañera, Carlos. Te casaste con una audiencia. Metí la mano en mi pequeño y gastado bolso. Mi mano tembló ligeramente, no por miedo, sino por por la adrenalina de la finalidad. Saqué un pequeño recibo arrugado de papel térmico, amarillento por el tiempo. Me acerqué y lo metí en el bolsillo de su chaqueta, justo sobre su corazón, latiendo con fuerza. ¿Qué? ¿Qué es esto?, balbuceó Carlos. El recibo, tío, dije. De la cafetería en Gijón, nuestra primera cita. Pagaste 2 cafés y una porción de tarta. 6,50 euros. Retrocedí, mis ojos duros como diamantes. Pasaste 3 años recordándome que me salvaste de esa vida. Me te echaste en cara cada euro que gastaste. Así que te devuelvo el favor. Me incliné, mi voz bajando a un susurro que resonó como un grito en la sala silenciosa. Me quedo con los miles de millones, Carlos. Me quedo con los bienes raíces. Me quedo con el nombre. Pero ese recibo, ese es tuyo. Estás saliendo de este matrimonio exactamente como querías que yo saliera. María, no. Sin nada. Terminé. Le di la espalda. Agente Miller, es todo suyo. No, María, gritó Carlos, un sonido primario de terror. Los agentes lo rodearon. No hubo dignidad en ello. Lo hicieron girar, golpeándolo de pecho contra la mesa de la defensa. Carlos pataleó y se revolvió, tirando su silla al suelo con un fuerte estrépito. «Soy una víctima aquí», chilló Carlos mientras las esposas de metal se ajustaban a sus muñecas. Clic, clic, clic. Ella me engañó. Es un fraude. Fingió ser pobre. Eso es una trampa. La agente Miller lo agarró por la parte de atrás del cuello y su brazo esposado. Tiene derecho a guardar silencio, señor Garrido, dijo con sequedad, levantándolo. Le sugiero que empiece a usarlo. La caminata de la vergüenza fue brutal. Los paparazzi de la primera fila no solo tomaron fotos. Se pusieron de pie para obtener mejores ángulos. Los flashes eran una luz estroboscópica de humillación que iluminaba la cara de Carlos, llena de lágrimas, su traje desaliñado y el terror puro en sus ojos. «¡Papá, ayúdame!», gritó Carlos a mi padre mientras lo arrastraban más allá del estrado. Mi padre no miró a Carlos. Estaba ocupado inspeccionando el mango de su bastón como si buscara un rasguño. El insulto definitivo. Ni siquiera consideró a Carlos digno de una mirada. Los agentes lo sacaron por el pasillo central. Las puertas se abrieron de golpe, y el ruido del pasillo, el enjambre de prensa que no podía entrar, rugió como una bestia. «¡María!». El lamento se desvaneció cuando las pesadas puertas de roble se cerraron, sellando la sala. El silencio volvió a la sala, pesado y profundo. Me quedé en el centro de la sala, de espaldas a la puerta. Mis hombros estaban rígidos. Respiré hondo. Un escalofrío me recorrió, la liberación física de 3 años sosteniendo un cielo desmoronado. Mi padre se levantó. A pesar de su edad y su bastón, se movió con sorprendente rapidez. Bajó del estrado y se acercó a mí. No dijo una palabra. Simplemente abrió los brazos. Me metí en ellos, enterrando la cara en el hombro de mi padre. No lloré. Ya había terminado de llorar por Carlos Garrido. Simplemente respiré. «Se acabó, mi leona», susurró mi padre en mi pelo. «La basura ha sido sacada». Me separé.
Me sequé los ojos, no para limpiar lágrimas, sino para aclarar mi visión. Miré al juez. Señoría, dije, mi voz clara y fuerte. Me disculpo por la interrupción. El juez me miró. Me había visto entrar hacía horas, con aspecto de víctima. Ahora parecía una titán. No hay necesidad de disculpas, señora Alcántara, dijo el juez, usando mi apellido de soltera con respeto deliberado. De hecho, creo que esta ha sido la forma más productiva de usar el tiempo de este tribunal en 20 años. Recogió su mazo, haciéndolo girar entre sus dedos. Ahora, dijo el juez, con un brillo de diversión en sus ojos, el acusado ha sido arrestado, su abogado ha huido y sus bienes están congelados por el gobierno federal. Creo que tenemos un divorcio que finalizar. ¿Procedemos con el juicio sumario? Asentí, tomando asiento junto a Ana Morales. Me senté erguida. La silla ya no me tragaba. Sí, señoría, dije. Terminemos esto. Las pesadas puertas de roble se habían tragado los gritos de Carlos, dejando la sala en un silencio que vibraba, eléctrico. Pero mientras el drama criminal concluía con el chasquido de las esposas, la ejecución civil apenas comenzaba. La maquinaria de la ley no se detiene por las lágrimas, y ciertamente no se detiene por arrestos federales. El juez, don Enrique, ya más compuesto después del espectáculo, se ajustó las gafas. Miró la mesa de la defensa. Era un paisaje desolado, una silla volcada, un charco de agua derramada y unos pocos blocs de notas legales revoloteando con la corriente del aire acondicionado. «Que conste en acta», entonó el juez, su voz rasgando el silencio, que el demandante Carlos Garrido ya no está presente debido a detención federal involuntaria. Su abogado se ha retirado. El tribunal procederá ex parte. Ana Morales, mi abogada, se levantó. No parecía cansada, parecía una cirujana lista para cerrar al paciente. Se acercó al estrado con una nueva pila de documentos. Señoría, dijo Ana, su voz nítida, solicitamos una sentencia sumaria inmediata sobre el decreto de divorcio. Dada la encarcelación del señor Garrido y la abrumadora evidencia de fraude financiero presentada hoy, pedimos que se aplique el acuerdo prematrimonial estrictamente, como fue la solicitud enfática original del señor Garrido. El tribunal está de acuerdo, dijo el juez, escribiendo furiosamente en su registro. El acuerdo prematrimonial se mantiene. Todos los bienes aportados al matrimonio por la señorita Alcántara siguen siendo de su exclusiva propiedad. Todas las deudas contraídas por el señor Garrido siguen siendo su exclusiva responsabilidad. Ana hizo una pausa mirando a mi padre, quien le dio un asentimiento sutil, casi imperceptible. Está el asunto de los bienes conyugales, señoría, continuó Ana. Específicamente, la empresa conocida como Garrido Logística. El juez frunció el ceño mirando el archivo de contabilidad forense. Señorita Morales, según la orden federal que acabamos de escuchar, Garrido Logística es efectivamente un cascarón vacío. Sus ingresos fueron falsificados. Sus contratos son nulos debido al fraude. Y actualmente tiene una carga de deuda de casi 4 millones de euros con varios acreedores, incluyendo el pago del seguro por el anillo de diamantes robado. ¿Correcto? Correcto, dijo Ana. La empresa es insolvente. Si entra en bancarrota, los 200 empleados, desarrolladores, personal de soporte, conserjes, perderán sus trabajos inmediatamente. Perderán sus pensiones. Habrá daños colaterales en la guerra del ego de Carlos. Me puse de pie. Caminé hasta la barandilla. Señoría, no quiero eso, dije. Esas personas trabajaron duro. Creían en la mentira tanto como yo. ¿Qué propone, señora Alcántara?, preguntó el juez.
Una adquisición hostil, respondió Ana. La señorita Alcántara ofrece comprar el 100% de las acciones de Garrido Logística, junto con su propiedad intelectual y sus pasivos. Ella asumirá personalmente los 4 millones de euros de deuda, evitando que la empresa colapse. El juez parpadeó. ¿Quiere comprar un barco que se hunde? ¿Por qué? Para tapar los agujeros y hacerlo navegar bajo una nueva bandera, dije con firmeza. Pero dado que la empresa tiene una valoración negativa y el propietario está actualmente siendo procesado en detención federal, el precio de la oferta refleja el valor de mercado actual del legado de Carlos Garrido. ¿Y cuál es esa oferta?, pregunté. Puse un único billete nuevo en la barandilla de madera. 1 euro, dije. La sala quedó tan en silencio que se oía el zumbido de las luces fluorescentes. 1 euro era el despido definitivo. No era una compra, era una declaración. Carlos había pasado su vida persiguiendo miles de millones y al final el trabajo de su vida se vendía por menos del precio del café que compró en nuestra primera cita. El juez miró el euro. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Era la sonrisa de un hombre que apreciaba la justicia poética. El tribunal acepta la valoración, dictaminó el juez, golpeando el mazo por última vez. Garrido Logística se vende a María Alcántara por la suma de 1 euro. El divorcio es definitivo. Caso cerrado. 3 meses después, allí estaba, en el centro penitenciario de Soto del Real, un sitio que olía a desinfectante industrial, a mortadela rancia y a sudor humano. Estaba sentada en el cubículo de visitantes. Ya no llevaba aquel vestido gris. Llevaba un traje blanco impecable de Armani que gritaba autoridad. Mi pelo suelto, una cascada de ondas. Crucé las piernas, consultando la hora en un reloj Patek Philippe. Al otro lado del plexiglas reforzado, una puerta zumbó. Carlos Garrido entró, o mejor dicho, entró el cascarón de Carlos Garrido. Había perdido kilos. Sus trajes italianos a medida fueron reemplazados por un mono naranja brillante que le colgaba de su esquelética figura como un saco. Su pelo, una vez engominado a la perfección, estaba rapado al cero, revelando la forma irregular de su cráneo. Tenía una barba irregular, con canas brotando prematuramente por el estrés. Se arrastró hasta el taburete y se sentó. Cogió el auricular negro del teléfono con manos temblorosas. Me miró y por un momento no pareció reconocerme. Yo brillaba. Él se pudría. «Viniste», dijo Carlos con voz ronca, áspera, desacostumbrada al volumen normal después de semanas susurrando en una celda para no irritar a las bandas. «Sí vine», dije con calma en mi auricular. Mi voz era clara, inafectada por la estática de la línea. Carlos se inclinó hacia adelante, sus ojos desesperados y llorosos. «María, Dios, estás preciosa, pareces un ángel». «Ahórrate los cumplidos, Carlos, el tiempo corre». «María, tienes que sacarme de aquí». Carlos comenzó, las palabras saliendo en pánico. «Es un infierno. No entiendes. Las cosas que he visto. No puedo dormir. Gritan toda la noche. La comida. Me muero de hambre. Me estoy muriendo de hambre». Presionó la mano contra el cristal. «Sé que todavía estás enfadada. Lo entiendo. Fui un imbécil. Estaba estresado con el negocio, pero 10 años. El abogado dijo que los federales piden 10 años. No puedes dejar que le hagan eso a tu marido». Lo vi suplicar. Recordé la vez que le había suplicado dinero para comprar un abrigo de invierno, y él me dijo que gestionara mejor mi presupuesto. Recordé suplicarle que fuera al funeral de mi abuela, y él dijo que tenía un partido de golf. «No soy tu marido, Carlos», dije con frialdad.
El divorcio se finalizó hace 90 días. Es un trozo de papel, siseó Carlos. Tuvimos una vida. Yo construí esa empresa para nosotros, para nuestro futuro. Me reí. No fue que una risa cruel, pero carecía de humor. No construiste nada, robaste, mentiste, y hablando de la empresa, metí la mano en mi maleta y saqué una revista brillante. Era el último número de Forbes. En la portada estaba yo, con un aspecto poderoso y sereno. El titular decía, "De las cenizas al imperio, el ascenso de Sistemas Fénix". Se la acerqué al cristal. Garrido Logística ya no existe, dije. La compré por €1. Los ojos de Carlos se abrieron. Su mandíbula cayó. ¿Tú, tú compraste mi empresa? Compré los activos de mi padre, corregí. Despedí a todo tu equipo ejecutivo, a todos los CIEs que te ayudaron a falsear las cuentas, pero mantuve a los ingenieros, mantuve al personal de soporte. Cambiamos de marca, ahora se llama Sistemas Fénix. Acabamos de conseguir un contrato de defensa del gobierno por valor de 300 millones de euros. ¡Ese es mi código!, gritó Carlos, golpeando el auricular contra el cristal. ¡Esa es mi genialidad! Nunca fue tu genialidad, Carlos. Fue el equipo al que ignoraste. Yo los escuché, les di acciones, arreglaron tu código defectuoso en una semana. Carlos se desplomó, derrotado. La realidad le golpeó más fuerte que la condena de prisión. No solo había perdido su libertad, había sido borrado. Su nombre había desaparecido del edificio. Su legado había sido limpiado. ¿Por qué viniste aquí?, susurró Carlos, las lágrimas brotándole de los ojos. ¿A regodearte? ¿A patearme mientras estoy caído? No, dije. Me acerqué al cristal. Vine a darte las gracias. Carlos parpadeó, confundido. ¿Gracias? ¿Por qué? Sí, gracias. Mis ojos se suavizaron, no con lástima, sino con una extraña especie de gratitud. Durante 3 años me hice pequeña. Escondí mis antecedentes, mi dinero, mi poder porque quería que me amaran por mí. Pensé que ser débil me hacía amable. Hice una pausa, mirando al hombre roto que tenía delante. Me enseñaste que el silencio no es una virtud, Carlos. Es una vulnerabilidad. Me empujaste tanto a la esquina que tuve que recordar quién era. Tuve que recordar que soy una alcántara. Tuve que recordar que soy una leona. Por eso, gracias. Tu crueldad fue el catalizador que necesitaba. No me rompiste, Carlos, me construiste. No me dejes. Carlos se puso de pie, la cadena de sus esposas repiqueteando contra la mesa de metal. No tengo dinero. Ricardo me demandó. Hacienda se lo llevó todo. No puedo permitirme el economato. María, envíame dinero. Solo unos pocos miles, por favor. Lo miré por última vez. Vi la codicia que aún vivía en sus ojos, incluso en prisión. No quería mi amor, quería mi cartera. No había cambiado. Nunca lo haría. Dijiste que querías que me fuera con lo que vine. Dije, con la mano en el pomo de la puerta. Vine con mi dignidad. Me voy con ella. ¿Y yo?, gritó Carlos. ¿Qué tengo yo? Sonreí. Tienes el recibo, Carlos, de la cafetería. Espero que te sirva para abrigarte. Colgué el teléfono, salí del cubículo. No volví a mirar al hombre que golpeaba los puños contra el cristal inastillable, pronunciando mi nombre en un grito silencioso que nadie volvería a escuchar. Salí del centro de detención de Soto del Real y me adentré en la luz brillante y fresca de un otoño madrileño. El aire sabía dulce. Sabía a libertad. Un coche negro esperaba en la acera. La ventanilla trasera bajó, revelando a mi padre.
Me miró, no a la niña tímida que había huido a Gijón para ser camarera, sino a la mujer que acababa de enfrentarse a un monstruo y había ganado. El conductor me abrió la puerta. ¿Cómo estaba él?, preguntó mi padre mientras me deslizaba en el asiento de cuero. En bancarrota, dije, en todos los sentidos de la palabra. Bien, asintió mi padre. Hablé con el director. Lo han asignado al servicio de lavandería, 6 céntimos la hora. Le llevará aproximadamente 400 años pagar lo que debe. Me reí entre dientes, miré por la ventana mientras el coche arrancaba, mezclándose con el caótico y hermoso tráfico de la ciudad. Vi el horizonte, las torres de acero y cristal que se alzaban hacia las nubes. Una de esas torres me pertenecía. Ahora, no porque mi padre me la hubiera dado, sino porque yo había tomado el mando. ¿A dónde, jefa?, preguntó el conductor, mirándome por el retrovisor. Miré mi teléfono. Tenía una reunión de la Junta a las 2 de la tarde, una gala benéfica a las 7 de la noche y una vida que vivir entre medias. Llévanos a la oficina, dije. Tenemos un imperio que dirigir. Y hoy, ¿sabes? Todavía no lo sé del todo. Fue la venganza dulce, sí, pero el sabor también era agridulce. La libertad es un camino largo y la reconstrucción no es un final feliz de cuento. A veces pienso que fui demasiado dura, otras que no lo fui lo suficiente. Hubo momentos en los que dudé, en los que el miedo volvía incluso después de todo, pero la verdad es que tuve que convertirme en esta versión de mí misma. ¿Fue la correcta? Pues es la que tengo. Y supongo que al final de eso se trata la vida, ¿no? De seguir adelante, con cicatrices y todo. Y sí, es mía. Esta vez de verdad.